Dicen que hay fracasos que pesan como piedras y otros que, aunque duelen, se convierten en el combustible de algo más grande. La historia de hoy comienza con un joven soñador que desde pequeño dibujaba sin parar. Veía el mundo distinto, lo miraba como si cada objeto pudiera cobrar vida. Mientras los demás solo veían paredes y calles, él veía historias esperando a ser contadas. Pero claro, en su entorno nadie creía que esas locuras pudieran convertirse en un trabajo serio. Un día, siendo muy joven, se armó de valor y se presentó en un periódico local buscando empleo como dibujante. La respuesta fue dura, fría y lapidaria. Lo sentimos, no tienes imaginación suficiente. Aquellas palabras lo dejaron destrozado. ¿Cómo podía ser que lo que para él era su mayor talento para otros fuera invisible? ¿Cómo era posible que su pasión no valiera nada? En lugar de rendirse, decidió intentarlo una y otra vez. Fundó un pequeño estudio de animación con su hermano, lleno de ilusiones y deudas. Allí nacieron sus primeros intentos, personajes que parecían prometer un futuro brillante, pero la realidad golpeó de nuevo. La empresa quebró, los proyectos se vinieron abajo y él se encontró en la ruina más absoluta, sin dinero, sin reconocimiento y con la sensación de que tal vez sus críticos tenían razón. Pero había algo en su carácter que no le permitía rendirse. En medio de aquel caos creó a un personaje al que le tenía un cariño especial, un conejo risueño que parecía destinado al éxito. Y sí, por fin, parecía que la suerte cambiaba. Ese conejo conquistó al público y le abrió las puertas de contratos más grandes. Estaba feliz, convencido de que había encontrado su camino, hasta que de repente llegó el golpe más duro de todos. Perdió los derechos de ese personaje. Se lo arrebataron. De la noche a la mañana, lo que había creado ya no era suyo. Cualquier otro se habría rendido, pero él no. Se subió a un tren con una maleta llena de deudas, una libreta medio vacía y una idea que rondaba su cabeza. En ese trayecto, mientras escuchaba el traqueteo del vagón y pensaba en todo lo que había perdido, dibujó algo nuevo. Un pequeño ratón con orejas redondas, grandes ojos y un espíritu travieso. Al principio, sus amigos le decían que era una locura, que nadie querría ver películas de un ratón. Sin embargo, ese ratón sería su redención. Con él volvió a empezar desde cero. Y aunque no fue fácil, poco a poco, ese dibujo se transformó en un icono. Una y otra vez recibió críticas, acusaciones de que sus películas eran demasiado caras, demasiado ingenuas, demasiado arriesgadas. Pero él siguió adelante. Fue pionero en usar sonido sincronizado, pionero en hacer el primer largometraje animado, pionero en arriesgarlo todo por sus sueños. Y aunque muchos pensaban que era un suicidio económico, cada una de esas apuestas fue abriendo un camino nuevo en el mundo del cine. Imagina por un momento lo que significa que alguien al que le dijeron que no tenía imaginación terminara creando un universo completo. Que aquel que fue despreciado por sus propios colegas acabara construyendo parques temáticos donde millones de personas al año siguen entrando para soñar como niños. Que aquel que perdió sus primeros personajes inventara otros que jamás serían olvidados. Hoy su legado es un imperio del entretenimiento global. Sus creaciones no son solo dibujos animados, son símbolos de infancia, de esperanza y de creatividad. El fracaso nunca lo detuvo, la humillación nunca lo venció, porque entendió algo que muchos olvidan. Las derrotas no son finales, son capítulos que preparan al héroe para su victoria. Y ese héroe del que llevamos hablando no es otro que Walt Disney, el niño que dibujaba ratones en su cuaderno cuando nadie creía en él. El joven rechazado que convirtió su dolor en un mundo de fantasía. El hombre al que llamaron sin imaginación, pero que hizo volar la imaginación de generaciones enteras.